Muchísimas gracias, damas y caballeros, por continuar con su programa Uno más Uno. Para nosotros es de mucha satisfacción y alegría recibir aquí a Juan Bolívar Díaz, el fundador de este programa. Destacar. Casi 4 décadas, Juan Bolívar. Déjalo en 34 años. Hace un tiempecito, sí, que este programa se creó y se ha mantenido, no sabemos hasta cuándo, pero aquí estamos todavía. Bueno, el programa sí va a cumplir 40 ya pronto. Sí, sí. Dentro de 2 años, ¿verdad? Sí, Así es. 38 brevemente. Sí, así es. Juan Bolívar Díaz regresa de España, está de paso por la República Dominicana y de aquí irá a México. La experiencia en España, Juan Bolívar como embajador, aunque no es la primera vez que lo fue, porque hay que recordar que Juan Bolívar antes también estuvo en Perú como embajador de la República Dominicana allí. Esta experiencia en España. Bueno, la diferencia fue notable. En el Perú yo al año estaba renunciando para volver al periodismo, porque aquello era una vida, no tenía sentido para mí. Yo llegué de 39 años y en el 84, y allí no se hacía nada. La República Dominicana con Perú era una representación puramente protocolaria, no había relaciones comerciales. El primer año hubo $2 millones de intercambio, el segundo cayó a $250,000. Eso era el intercambio. El turismo era mínimo, tampoco había inversión peruana aquí ni aquí allá, y la comunidad dominicana eran 16 personas. Entonces no había nada que hacer y yo me fui. Yo no pude ir al año, tuve que aguantarme un segundo año, pero me fui. Y yo dije que el periodismo le ganaba la batalla a la diplomacia. Pero ahora fue al revés, al ahora final al revés, me porque retiro del periodismo y entonces me proponen, el presidente muy gentilmente me propone que fuera de embajador a España y terminé aceptando. La verdad es que ha sido una experiencia enriquecedora porque allí sí se trabaja y mucho. La gente no tiene idea de lo que es. La Embajada de España es la embajada más activa que tiene el país, de más demanda, porque Sí. las más importantes son las de Washington, Puerto Príncipe y España. Pero en ninguna de las otras dos capitales hay tanta actividad de una comunidad dominicana vigorosa de cerca de 180,000 personas. Y esa, además, no hay tanto vínculos comerciales, empresariales, la inversión española. Bueno, imagínate que en esos 4 años que yo estuve en Madrid, la inversión española creció 89% en esos 4 años. Wow, A pesar del COVID. A pesar del COVID, en relación al 2019, estuvo el año pasado en 89% más. No el año pasado. Hasta la cifra de finales del año pasado no la tenemos. Hasta el 23 había crecido un 89% en 4 años. O sea, 19, 20, 21, 22 y 23. Y el comercio es muy desigual. favorece a España. España, en favor de España, tiene casi 9-1, pero también ha mejorado, creció 49% en ese periodo. La inversión es lo más fuerte y el turismo, también vienen muchos españoles al turismo dominicano y por cierto que el 70% por lo menos de las habitaciones hoteleras es de empresas de cadenas españolas. Sí. Sí, eso y de aquí va una cantidad enorme de misiones gubernamentales, empresariales, sociales. Y pasan por la embajada. ¿Eh? Y pasan por la embajada. Bueno, todas las que son oficiales uno tiene que hacerle gestión y ayudarle y organizarle cosas. Y a veces no avisan, pero cuando llegan hay que recibirlos y hay que agasajarlos también. Ahí es de todo. Y entonces nosotros a veces teníamos 2 misiones oficiales al mismo tiempo, en una semana. 2 veces, a veces 2 misiones en una misma semana, ocurrió muchas veces. Y teníamos en un mes muchas veces decenas de personas. Y adicional a manejar esos temas oficiales, de intercambio comercial también, de intercambio diplomático, la embajada se empeñó mucho en atender a la comunidad dominicana que se hacía allá. Habla de 180,000 personas, ya. Es bastante significativa esa comunidad. Sí.
Mira, la cifra oficial es 193.000, porque hay, hasta el año pasado las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, que se actualizan continuamente allá, establecían 123.000 ciudadanos españoles de origen dominicano. Esos son los que tienen doble nacionalidad. Y 70.000 dominicanos residentes. Eso suma 193.000, pero de los primeros, no todos están allá. Hay muchos aquí que tienen la doble nacionalidad. Ok, pero viven aquí. Y otros se han ido de España a otras comunidades a cualquier parte, hasta a Estados Unidos también, con un pasaporte español se cruzan. Bueno, pero por eso no están los 193.000, pero debe haber 180.000 por ahí. Ya. Y esa comunidad demanda y sin mucho registro, servicio. Juan. ¿Qué? Hay dominicanos residentes en España que se van como turistas y se quedan. No hay. Bueno, ya casi no hay. Mira, el flujo de dominicanos a España ocurrió el grande, fue en la década del 90. Empezó en los 80. Al comienzo de los 80 lo que habían era 6 o 7 mil dominicanos en España. Pero en los años 80, 90, sobre todo de trabajadoras del hogar, cuando la mujer española se expandió hacia la calle, al trabajo en oficinas públicas y privadas y en el negocio y todo eso. En esa misma medida demandó trabajadoras en la casa para atender su casa y los hijos y comer. Y las dominicanas descubrieron ese nicho de entrada. Y por eso llegaron decenas de miles de mujeres. Sobre todo de nuestro sur. Del sur hubo poblaciones como Vicente Noble, Tamayo, que se vaciaron porque se iban en comandita y la mandaban a buscar y la prima viene después. Y esa comunidad fue muy grande de trabajadoras domésticas. Hubo otro tipo de migraciones, hubo una migración importante de odontólogos en los 90. Sí. Y así de profesionales de otras, pero con la crisis financiera del 2008 se frizó la inmigración dominicana a España. España sufrió como todo el mundo, pero España sufrió fuerte desempleo con la crisis financiera, que duró hasta el 12 por lo menos. Y muchos españoles salieron a trabajar en otro país. Exacto. Entonces, para acá. Incluso hubo dominicanos que regresaron y se fueron a otros países. Y ya se frenó esa migración de aquí para allá. Ahora además también hay más controles migratorios y más dificultades de visado. Los dominicanos en España no tienen ese atractivo de empleo que tuvieron en esa época, cuando había una demanda específica. Aunque España sigue necesitando trabajadores inmigrantes y lo va a seguir necesitando toda la vida. La población a menos que se produzca un cambio cultural fuerte. Por el hecho de que la mujer española lo que tiene 1.2 hijos y para mantener el equilibrio poblacional se necesita al revés, 2.1 por mujer. Entonces el déficit es muy grande, es casi la mitad de lo que necesita para el equilibrio poblacional. Usted en la gestión diplomática estuvo muy enfocado, vimos muchos titulares con el tema de que se quite el requerimiento de visado a la comunidad dominicana. Bueno, eso es una demanda que tiene el país pendiente, pero teníamos que adoptar el pasaporte biométrico. Finalmente, después de varios años, lo estamos adoptando este año. Se va a empezar a emitir, dicen que en agosto, septiembre. Pero bueno, esa fue una gestión que yo mantuve durante 3 o 4 años, pero era básicamente el problema era de nosotros, que sin el pasaporte biométrico no podíamos aspirar a que... Pero tampoco es fácil, y hoy menos porque hay un sentimiento antiinmigrante también que se va expandiendo en toda Europa, lo cual es absolutamente... inapropiado porque los europeos, no solo los españoles, necesitan los migrantes. Los alemanes, todos. Los alemanes, todos, hasta los ingleses. 1 millón de migrantes en un par de años. Claro, con la Merkel, que sabía que los necesitaba la economía y abrió a recibir un montón de gente. La critican, pero es una crítica hipócrita, porque sin ellos no puede... el nivel de desarrollo no hubiera funcionado. Igual que en España, España necesita, aún en el turismo, necesita 200.000 inmigrantes por año. Y el turismo está demandando ahora mismo un montón de gente. En España llegaron 90 millones de personas el año pasado. De 84 pasó a 90 en un solo año.
Y así el crecimiento del año anterior también fue así fuerte. Tanto que ahora mismo se ha convertido en un problema y hay protestas en ciudades importantes porque ese masivo turismo está afectando la vida de la gente. Por un lado, eleva los costos de la vida, de la vivienda sobre todo, porque hay cientos de miles de apartamentos que alquilan a turistas. La gente alquila hasta la casa. No, la gente entonces, si los turistas pagan en euros o en dólar, y cada vez requieren más apartamentos, más vivienda en España y cada vez más caro. Y entonces los alquileres, por ejemplo, y una pareja se casa y tiene dificultades. Entonces, ¿qué? El turismo. Pero llenan los restaurantes, los bares, los parques, los museos, todas partes que tú te mueves, en las grandes ciudades y en las ciudades de la costa también. Entonces la gente que vive allí, el que no vive el turismo, empieza a resentirse. Hay problemas, pero nosotros el problema es básicamente no solamente el crecimiento de la población, que la mujer no pare suficientemente, es que también la población se envejece. Ya el promedio de vida en España es 84 años, pero dentro de 10 o 15 años va a ser 88, 89. La proyección indica que en 20 años España va a tener más gente mayores de 65 años que menores de 18. Entonces, ¿quién va a mantener? Ahora mismo ya hay casi 10 millones de pensionados en España. Casi 10 millones de pensionados. Y serían más contando los que se fueron en la pandemia. Dentro de poco va a haber como la población dominicana entera pensionada en España. ¿Y quién lo va a mantener? Los inmigrantes, porque el otro fenómeno es que en la medida en que la población española tiene más acceso cada vez a las universidades y a estudios superiores, mucho menos quieren ir a trabajar de camarero en los hoteles y en los restaurantes y a limpiar habitaciones. Y mucho menos quieren ser choferes de camiones y de autobuses y de taxis, y mucho menos quieren ir a los mercados a trabajar, recibir lo que llega de todo el país al mercado de abasto y después a subirlo en los camiones que los reparten por la ciudad. Mucho menos quiere ir a trabajar la agricultura, mucho menos quiere ir a la construcción. Y entonces, tiene que traer inmigrantes para hacer lo que no pueden ese es el fenómeno internacional más generalizado que tenemos hoy en día, porque fíjense que por aquí lo tenemos también. Y son siempre las mismas actitudes. Y siempre igual, la gente se siente, cree que los inmigrantes le están quitando el empleo, pero sin ellos no podemos vivir. Vayan ustedes a hacer de mozo en los restaurantes. Tú verás que tú vas a los restaurantes en Madrid y el 90% son extranjeros. Extranjeros, claro que sí, claro. Juan Bolívar, de España a México, cuéntenos ese tránsito. Bueno, para mí me atrajo la idea de México porque al fin de cuentas yo estudié en México y me gradué allí de periodista. Después volví a vivir un autoexilio en México, no muy largo, pero viví allí otra vez y he ido después 7, 8 veces. Tengo vínculos muy cercanos en ámbitos de la prensa y hasta de la política. Yo fui invitado para la juramentación de López Obrador hace 6 años y yo fui a México para eso. Tengo vínculo en ese mundo. Entonces, tengo mi primo Héctor Díaz Polanco, que ahora es el presidente del partido gobierno en la principal urbe del país, en la Ciudad de México. Era presidente del Parlamento de la Ciudad de México hasta hace poco, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum era la jefa del gobierno, o sea que tiene un vínculo ahí directo. Y hay muchos factores más, tengo todavía amigos y compañeros de la prensa, ya se están retirando y algunos se han ido definitivamente, los profesores se fueron todos, pero tengo todavía algunos vínculos. Pero México y República Dominicana sí que tienen una relación bastante interesante, tanto desde el punto de vista diplomático como desde el punto de vista comercial. Sí, así es. Nosotros estamos ahí también otra vez volvemos con la balanza desequilibrada, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos balanza desequilibrada con muchos países, porque lo mismo nos pasa con Japón y nos pasa con China, nos pasa con Taiwán. Son pocos los países donde nosotros tenemos
ventaja como la que tenemos con Haití, por ejemplo, y no queremos. Y entonces ese mercado mucha Ese gente no lo no queremos. lo quiere. Ese no lo Y queremos. tú oyes gente aquí todavía hablando de que cierren esa maldita frontera Sí, y quieren... Bueno, y yo le digo, y las exportaciones dominicanas que van para Haití. le dieron cuerda al presidente y la cerró. Y después está todo el mundo gritando. Poco tiempo después se vio... Gritando todo el mundo, Claro. que la abran, que la abran, que la abran. Pero ahí Los estamos comerciantes. 10-1. 10 a 1. Ese es el único caso que tenemos esa situación. Juan, México además hace frontera con los Estados Unidos y esto le da otra importancia a las relaciones diplomáticas. ¿Cuándo se va? ¿Qué haría? Bueno, eso de qué haría en este momento No se puede. está muy difícil. Bueno, yo todavía no he recibido a partir de hoy es que empiezo, porque el jueves fue que el Senado ratificó la designación. Y entonces hoy es que Y la empiezo. ratificó rápido porque la legislatura está comenzando. Sí, porque es que habíamos muchos embajadores Rotados. cambiados, porque tú sabes que lo que sí hubo un cambio grande en este gobierno fue en el servicio diplomático, se profesionalizó. Y eso implica que ya nadie puede pasar de 4 años en un cargo diplomático, que es la norma. Y la norma no solo internacional, sino que está en la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, nada más que nunca no se cumplía. Había gente que se quedaban 10 y 12 años en los cargos. Y la otra cosa es que ahora se rotan, pero se rotan también para acá. Todo el que tiene más de 8 años fuera, bien, tiene que venir a la Cancillería un periodo. Y ahí vi que habían 53 que han traído de los que estaban fuera. Y para aquí qué hacen otros que después están ahí? en la Cancillería, entonces salen. Esa es la norma internacional. Ya. Y es también para que los ciudadanos dominicanos que sirven en el servicio exterior no crean que ellos son extranjeros. Ellos son dominicanos y tienen que venir aquí a dominicanizarse, volver a comer mangú. dominicanizarse 4 años para volver a salir. Eso es lo que... Y eso se está cumpliendo. La verdad es que se ha hecho una gestión de... Hay una carrera. Y ya mira, no se nombró un solo político, por razones políticas no se nombró. Ni un familiar, ni un buen amigo, nadie, ni yo ni nadie. En lo que yo conozco no hubo una sola excepción en el mundo diplomático. En el consular ha habido alguna. Y además se limpió y se dejó. El máximo ahora es lo que tiene España y Washington y Puerto Príncipe. ¿A cuánto asciende ahora mismo? 10 personas y el embajador 11. Pero cambió mucho porque recuerdo, yo estuve en España estudiando en el año 2014 y para entonces, para esa fecha ya, la de representación tenía más de 50 personas. No, en la embajada llegaron a 42. Ahora en el consulado llegaron a 55, en el de Madrid. Sí. Porque también Valencia los otros consulados de Valencia, también de Barcelona, de Sevilla, de Isla Canaria, tenían 10 y 12 cada uno. Pero justamente en los consulados, Juan Bolívar, parece que no se ha avanzado lo suficiente en materia de organización. Bueno, ahí hay pendiente y está pendiente todavía una reforma ahí, que ya está lista para ser ejecutada según lo que ha dicho el ministerio. Sí, porque las comunidades más grandes, nosotros las tenemos en Estados Unidos, bueno, justo en España, pero en Estados Unidos es que están las comunidades más grandes y la comunidad de Nueva York, me refiero a la comunidad dominicana. Boston, Miami, o la Florida. Bueno, en la Florida ahora hay 2, que hay uno en Orlando. Pero eso también empezó a cambiar mucho. Ya no hay, por ejemplo, de los 55 que habían en el Consulado de Madrid, dejaron 14. O sea, no se ha hecho por completo. Faltan algunos detalles. Pero hay avance. Pero también se hizo una reforma importante en la reducción. Sí, pero el tema de los servicios para la gente. Y en los servicios todavía hay metas de reducción de costos de servicios, algunos se han reducido. Y que algunos servicios se pueden hacer por vía del internet, como... Sí, y eso bueno, nosotros logramos, eso lo logré yo en España, que se pudiera sacar las actas de nacimiento apostilladas allá, desde allá. Y fue una visita que hizo el presidente de la Junta Central Electoral y como yo lo recibía a todo el mundo y me reunía con ellos, lo invitaba a un almuerzo. Ahí le planteé, pero venga acá, pero ¿por qué no podemos los dominicanos
como hay en otras embajadas que van y solicitan un arte de nacimiento. Y allá había que mandarla para acá para que la apostillaran, físicamente mandarla. Digo, pero no estamos en la época de... Y cuando yo le expliqué cómo hacían, digo, pero vamos a hacer... Y me dijo, y es así, pues vamos a hacerlo. Y oye, al mes la Junta aprobó la resolución que permite obtener las actas de nacimiento apostilladas en el mismo lugar. Que resuelve dolores de cabeza para la comunidad dominicana. Un dolor de cabeza resuelto para la comunidad dominicana. En la semana pasada, Juan Bolívar, justo firmaron un convenio, el programa ese de Burocracia Cero y la Junta Central Electoral, para agilizar aún más la emisión de documentos y facilitarle los servicios a la ciudadanía. Eso me parece sumamente importante, que puedas avanzar, porque la Junta Central Electoral tiene autonomía administrativa y conectarse así con el gobierno central me parece un paso interesante. Ojalá eso se repercuta también por allá. Yo creo que todavía, bueno, la burocracia es un mal de la... No solamente de la política dominicana. No, eso es bastante universal, porque tú vas a las Naciones Unidas y tú vas a ver... Pero usted y yo nos recordamos, Stalin no había nacido, de la película La muerte de un burócrata. No, pero eso es histórica, esa película cubana. Quiere decir que eso no es de ahora. Sí, no, pero además en España también hay burocracia y uno dice, pero qué lentos son estos procesos. Es que en todas partes hay burocracia. Y aquí es crónica, en muchos aspectos crónica. Así es. Bueno, Juan Bolívar, hablemos de la República Dominicana. Usted llegó en un momento en que aquí había una guerra contra las organizaciones no gubernamentales que fueron asociadas a la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, porque alguna vez recibieron algún apoyo económico o técnico de esas agencias. Y Participación Ciudadana, que fue una organización creada por un grupo principalmente de intelectuales, profesionales dominicanos, a propósito del fraude, a propósito de los fraudes electorales que se cometían, dentro de los cuales estaba Juan Bolívar Díaz, de manera destacada. ¿Qué le parece toda esta avalancha de críticas? Nosotros hicimos una organización que ha sido un modelo internacional, porque, bueno, Participación publicó la semana pasada un documento indicativo de que no solamente recibió apoyo de la USAID, que patrocinó 17 proyectos a Participación Ciudadana. Sobre todo las observaciones electorales. Es que la Unión Europea, además de eso estaba la Unión Europea, Oxfam, Interfon, estaban 4 organismos en las Naciones Unidas, la Fundación Ever, la Fundación Kellogg, había del gobierno de Canadá 4 instituciones, 3 de desarrollo y la Embajada de Panamá auspiciaron 4 proyectos en Participación Ciudadana. Hubo 39 organizaciones internacionales que patrocinaron. Ahora, ¿por qué tantas organizaciones diferentes? El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, todos patrocinaron proyectos. En principio fue la observación electoral, porque era una demanda de fortalecimiento de la democracia. Después fue por la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Después por la formación de líderes políticos. Y todos esos proyectos y programas siempre se pusieron en el sitio a libre acceso en el internet de Participación Ciudadana. Nunca se ocultó nada. Pero una de las fortalezas de la institución y por la que tanta gente financió era por su transparencia. Primero porque estaba constituida por cientos de profesionales técnicos, religiosos, gente de sacerdotes y pastores, porque también hubo sacerdotes y pastores entre los fundadores de Participación Ciudadana y de los militantes todavía, y hasta monjas también. Es que no solamente eran gente, muchos conocidos, es que no cobraban un centavo, eran voluntarios. Aquí había gente diciendo que todos recibíamos dinero. Era lo contrario. Se hicieron ricos con eso. Nosotros pagábamos cuotas. Se paga todavía. Y todavía pagamos cuotas. Y cuando había necesidad porque no había recursos para algo y había que buscar un aporte, se abría una bolsa y decía, bueno, señores,
aportes especiales y mucho de lo que podíamos poníamos dinero adicional para cosas específicas y poníamos nuestro vehículo, gastábamos Pero combustible, no solo el tiempo. Sí, yo, sí. yo anduve el país entero por participación ciudadana y tú crees que alguna vez traje una factura que me pagaran el combustible o una cena, una comida que yo tenía que a veces que darle a alguna gente, yo traía una factura para que me lo reembolsaran. No, hombre, no. Nosotros había decenas de personas que dedicábamos nuestro tiempo y nuestros recursos a fortalecer la democracia. Juan Bolívar, ¿y a qué atribuye el hecho de que en este país todavía hayan grupos, inclusive con mucha capacidad de influencia, que no resalten, no reconozcan el valor que tiene ese trabajo voluntario? Bueno, Que hacen no solamente participación ciudadana, hay otras organizaciones que lo hacen también, pero el trabajo voluntario de servicio público, de servicio a la democracia en este caso. mira, me extrañó que el PLD o el secretario general se sumara a la campaña de infamia contra el grupo de periodistas que más ha trabajado por la democracia en el país, o de los que más, porque no solamente nosotros. Porque el PLD fue uno de los grandes beneficiarios del trabajo de participación ciudadana. Y se puso los dos proyectos más grandes que manejó solo participación ciudadana fueron el de formación de líderes políticos y el de las casas comunitarias de justicia. Cada uno de esos programas llegó casi a 5 millones de dólares, casi 10 millones de dólares entre esos dos programas. Ahora, en el de los líderes políticos, que era también igualmente transparente, todos los gastos y los ingresos, había un consejo consultivo en lo que estaba Reinaldo Pared Pérez, estaba Víctor Gómez Casanova, que sigue vivo porque es el único, el otro era Orlando Jorge Mera, que igual que el del PLD murió. Pero hay uno que está ahí. Víctor Gómez Casanova sabe que eso era el consejo consultivo y la condición para participar en esos cursos, que no eran cursillos, eran cursos de 70, 75 horas. La condición era que tenían que traer una carta de un organismo de su partido, porque era para formar jóvenes de los partidos, para que participara más la juventud y para fortalecer la democracia interna en los partidos. ¿Y tú sabes cuál fue el partido que más gente inscribió? El PLD, el 31% de los que participaron fueron PLDistas. Y participaron dirigentes militantes de 18 de los 23 partidos que entonces estaban reconocidos. Y por supuesto el segundo fue el PRD, y el tercero el Partido Reformista, el cuarto la Alianza por la Democracia, y así por el estilo. En el otro, el de la Casa Comunitaria de Justicia, se trataba de reducir los conflictos pequeños que llegaban a los tribunales para descongestionar los tribunales. Era un proyecto científicamente muy válido y socialmente bien estructurado. Ese proyecto atendió hasta el año pasado a 650,000 personas. Tiene 10 casas comunitarias en los barrios pobres del país. Y la gente iba allí a dirimir sus... En vez de ir a la fiscalía, iban allí. Y va todavía. ¿Con quién se hizo? Con la Procuraduría General, con la Suprema Corte, con los ayuntamientos. ¿Y quiénes eran? Eso empezó en el 2005. ¿Y quiénes gobernaron el país en ese periodo? ¿Quiénes eran los funcionarios que colaboraron de la justicia, que colaboraron con las casas comunitarias? Eran los del PLD. Entonces ellos saben más que nadie cómo se administraba. Igual ese proyecto, todo el dinero. A veces decían que Participación Ciudadana tiene un montón de empleados. Eran de la casa comunitaria los empleados. Y cada casa comunitaria tenía un promedio de 6 empleados. ¿Qué tenían? 2, 3 abogados, una gerente administrativa, una que limpiaba y una recepcionista. Entonces, esa gente que trabajaba ahí tenía que pagársele, pero no éramos los dirigentes de Participación Ciudadana los que recibíamos un sueldo, eran los que hacían un trabajo en los proyectos. Y ese proyecto, Casa Comunitaria de Justicia, fue una joya. Todavía está, pero Participación Ciudadana, ya como en el año 2017 o 18, decidió que ya no era prioridad para Participación Ciudadana esa actividad
y auspició que se creara una fundación que asumió. Autónomo. Y esa fundación es la que tiene la responsabilidad hoy día de ese proyecto. Participación Ciudadana mantuvo una persona en la fundación, pero ya no decide, Participación Ciudadana no decide. Bueno, Entonces, Juan, eso es el dinero que recibió. tenemos que hacer, con el permiso suyo y de la audiencia, una pausa, pero regresamos inmediatamente para seguir conversando con Juan Bolívar Díaz.